Bienvenido a este episodio de Festejo Pagano. En esta ocasión hablaremos de una festividad que durante centurias nos han vendido como santa sin serlo. Millones de personas cada año se desplazan hasta la cima de un cerro a adorar al más grande engaño de la historia moderna del catolicismo. Me refiero a la guadalupana. La escritura dice que solo Yahweh merece la honra y la gloria. Isaías 42:8. Yo soy Yahweh, ese es mi nombre. No comparto mi gloria con nadie más, ni mi alabanza con ningún ídolo. Cada 12 de diciembre miles de personas suben al cerro del Tepeyac, algunos de rodillas, otros descalzos, otros tanto flagelándose, y otros más incluso llevan a sus pequeños en condiciones poco seguras para su integridad. Desde todos los rincones de la República Mexicana, con el único objetivo de rendir culto a una imagen que se cree es una aparición milagrosa por allá del siglo XVI. Y justo desde aquí es que vamos a iniciar a desenmarañar este enorme engaño al que se ha sometido a una nación poco después de la conquista española. Porque verán, la Virgen, entre comillas, que veneran cada 12 de diciembre, es una réplica o copia de una Virgen que casualmente se llama igual. Sí, Virgen de Guadalupe, por el lugar en el que se le apareció a un humilde pastorcillo en España. Esperen un segundo, ¿es la misma historia? La respuesta es que sí, una misma estrategia mercadológica usada 2 veces. ¿Y saben algo? En ambas funcionó perfectamente. Prueba de ello son los cientos de miles de personas que peregrinan al Cerro del Tepeyac a adorar una pintura que no tiene nada de santa y menos de milagrosa. Verán, la verdadera historia cuenta algo muy distinto a lo que nos han contado nuestros padres, sus padres, los padres de sus padres y así sucesivamente los últimos 600 años. Como les decía, uno de los más vergonzosos fraudes perpetrados por los jerarcas de la Iglesia Católica Mexicana es el de la Virgen de Guadalupe. Este fraude comenzó unos pocos años después de la conquista española, aparentemente como una forma de sustituir la adoración de la diosa Tonantzin, que era en la cultura y mitología mexica el término con que se designaba a distintas deidades femeninas, principalmente Coacticue, Cihualcóac y Teteoinán, madre de los dioses. En el caso de Tonantzin repite en otras mitologías, donde una divinidad recibe distintos nombres. Tonantzin se usaba de la misma manera en que Nuestra Señora se usa para la Virgen María en el catolicismo. En las religiones politeístas, en particular, una divinidad puede tener distintos nombres, características y manifestaciones, como es el caso de la diosa hindú Durga, manifestación guerrera de Parvati. Otra posibilidad es la integración del culto a varios dioses en uno solo que adquiere las características y nombres de sus antecesores. Esto es posible en el caso de Tonantzin. Bien, uno de los adoratorios de dicha diosa madre, también entre muchas comillas, se encontraba en el Cerro de Tepeyac, a donde acudían los indígenas desde lejanas regiones. No es casualidad que allí mismo se erigiera la capilla de la Virgen de Guadalupe y su imagen, a la que durante décadas se le consideró solo como una pintura que hacía milagros. Lo curioso es que igual que en otras culturas, los cultos idólatras también se hicieran en lugares altos, cosa detestable para Yahweh. Y esto lo podemos ver en el Salmo 78, verso del 56 al 58. Si ellos probaron y provocaron a Yahweh, y no guardaron sus testimonios, ellos volvieron la espalda y fueron infieles. Como sus padres no fueron confiables, como un arco sin tensión, ellos le provocaron con sus lugares altos y le dieron celos con sus ídolos. Lo más vergonzoso comienza con 100 años después de la supuesta aparición, precisamente con la propagación de la leyenda de la aparición de la Virgen al indio Juan Diego y la formación de la imagen en forma milagrosa en su tilma. A esto le siguieron varias manipulaciones a la sencilla pintura original para hacerla más gloriosa, alteraciones que hoy reconoce la Iglesia Católica Mexicana porque se están cayendo a pedazos, literalmente. Otra cosa importante es que resulta que el otro protagonista de esta historia no existe. En todos los años de conquista no hay un solo registro del suceso milagroso ni del indígena cuyo nombre es Juan Diego. Muchos son los que participaron en engrandecer el mito. Unos colaboraron de buena fe, con su ignorancia,
su ingenuidad o su falta de rigor para exigir pruebas. Otros más participaron con su mutismo a sabiendas del engaño colosal. Otros, movidos por piedad y con el sano afán de engrandecer la fe de un pueblo huérfano sumido en la idolatría, simplemente añadieron detalles a la pintura para perfeccionar la falsificación. Y por último, están los que investigaron y con todo conocimiento, en lugar de corregir el error, o por lo menos dejarlo como estaba, terminaron de cocinar el fraude, añadiéndole títulos a la Virgen y canonizando al inexistente indio Juan Diego. También hay que reconocer a los pocos que se atrevieron a oponerse y a cuestionar el mito. A veces, a costa de su reputación y de su puesto, fueron pocos, pero hubo. Lo curioso es que todo aquel que no ponga a Yahweh como único Dios verdadero es idólatra. Estaban cometiendo el mismo pecado, solo que con un nombre, cristiano. Bien lo decía el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 5, versículo 21. Cuídese de la idolatría. Y la verdad es que el apóstol solo está citando lo que el Padre enseñó a Moisés en el libro de Levítico 26, capítulo 1. No haréis para vosotros ídolo, ni os levantaréis ninguna imagen tallada o estela, ni pondréis en vuestra tierra figura de piedra para inclinarnos a ella, porque yo soy Yahweh, vuestro Dios. La Virgen de Guadalupe mexicana es en realidad una copia de la Virgen del Coro de Extremadura, parte del culto español a la Virgen de Guadalupe de Cáceres. En Extremadura cuenta la piadosa leyenda, entre más comillas, que la Virgen de Extremadura, que usualmente es representada como una Virgen morena, tiene su origen al finalizar la invasión islámica del siglo VII a España. La estatua encontrada supuestamente en el siglo VII por el vaquero Gil Cordero hizo que el típico relato de aparecimiento y la solicitud de construcción de una iglesia que permitió la expansión de las propiedades de la iglesia durante 2 milenios, cuya función básica era la venta de documentos relacionados al perdón de los pecados, limosnas y otros beneficios económicos que alto porcentaje llenaba las arcas del Vaticano. La principal meta de los aparecimientos de la Virgen a lo largo del tiempo era el de reemplazar a los dioses de civilizaciones conquistadas, misma premisa perseguida por los santos cuyo papel ha sido reemplazar el culto politeísta. El origen mismo de la Virgen aparece para reemplazar a la adoración a la diosa Isis, que se expandió a lo largo del Mediterráneo y Anatolia, llevando a Roma con fuerza. Igual que los romanos en tiempos pasados, el sincretismo ha sido la herramienta más poderosa que ha utilizado la Iglesia Católica para alienar masas a lo largo de la historia. Desde que fue instaurada como religión por allá del siglo IV, permitiéndole adquirir a través de la venta de indulgencias sumas incalculables de dinero e incontables bienes a lo largo y ancho del planeta. Y es que los romanos no son los únicos que han usado el sincretismo como método mercadológico para implantar su religión y orden mundial. Esto viene desde mucho tiempo atrás, desde Babilonia con Nimrod. Uno de los ejemplos más sobresalientes de cómo el paganismo babilónico ha continuado hasta nuestros días puede verse en la forma en la que la Iglesia romana inventó el culto a María para reemplazar el antiguo culto a la diosa madre de Babilonia, o Acera, Semiramis o Astarte, como se le conoce en otras culturas. Después de la muerte de Nimrod, su adúltera esposa dio a luz un hijo del que afirmó había sido concebido sobrenaturalmente. Proclamó que este era un dios hijo, que era Nimrod mismo, su líder, que había renacido y que tanto ella como su hijo eran divinos. Esta historia era ampliamente conocida en la antigua Babilonia y se desarrolló en un culto bien establecido, el culto de la madre y el hijo. Numerosos monumentos de Babilonia muestran la diosa madre Semiramis con su hijo Tamuz en sus brazos. Ahora, cuando el pueblo de Babilonia fue disperso en las varias regiones de la tierra, llevaron consigo el culto a la divina madre y al dios hijo. Esto explica por qué todas las naciones en tiempos pasados adoraban a la divina madre y a su hijo, entre más comillas, de una u otra forma. Aún siglos antes de que el verdadero Salvador, nuestro Señor Yeshua, se hiciera carne en este mundo. En los diversos países donde se extendió este culto, la madre y el hijo eran llamados de diferentes nombres debido a la división de los lenguajes de Babel, pero la historia básica seguía siendo la misma. Entre los chinos se llamaba a la diosa madre Shimun,
o Santa Madre, más comillas, y se representa con un niño en los brazos y rayos de gloria alrededor de su cabeza. Los germanos veneraban a la Virgen Herta, con un niño en los brazos. Los escandinavos la llaman Disa, y también la representan con el niño en brazos. Los etruscos la llaman Nutria, en India la Indrani, que también era representada con un niño en los brazos. Y también entre los druidas, adoraban a la Virgo Paritura, como a la Madre de Dios. Es de mencionar que Yahweh no tiene madre. ¿Por qué es la pregunta? Pues la respuesta es porque Yahweh es increado. La madre babilónica era conocida como Afrodita o Ceres por los griegos, Nana por los sumerios y como Venus o Fortuna por los devotos en los viejos días de Roma. Su hijo era conocido como Júpiter. La ilustración muestra a la madre y al hijo como Devaki y Krishna. Por algún tiempo, Isis, la gran diosa, y su hijo Iswara han sido venerados en la India, donde se ha erigido grandes templos para su culto. En Asia, la madre era conocida como Cibeles y su hijo Deoius, pero no tomando en cuenta su nombre o lugar. Dice un escritor, era la esposa de Baal, la reina virgen del cielo, quien dio fruto sin haber concebido. Baal era otro nombre con el que se le llamaba Nimrod. Incluso en la escritura también lo podrán reconocer como Moloch, a quien se le sacrificaba niños. Cuando los hijos de Israel cayeron en apostasía, ellos se descarrilaron con este culto de la diosa madre, como podemos leer en el libro de Jueces 2:13. Y dejaron a Yahweh y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot era el nombre bajo el cual la diosa era conocida por los hijos de Israel. Es triste pero cierto. Ningún pueblo o nación se ha salvado de caer en este bien elaborado engaño, pero incluso Israel sucumbió y trajo sobre sí gran destrucción. Así lo dice el profeta en su libro. Uno de los títulos bajo el cual era la diosa conocida por los israelitas era la de la reina del cielo, también entre comillas, pues el único rey de todo cuanto existe es Yahweh Sebaot, Señor de los ejércitos. Como leemos en Jeremías 44, 17 al 19, el profeta Jeremías los reprendió por venerarla. Pero ellos se rebelaron a pesar de su advertencia, y fue así como trajeron sobre sí mismos una plena destrucción por la mano de Dios. En Efeso, esta diosa era conocida como Diana o Artemisa. El templo dedicado a ella en esta ciudad era una de las 7 maravillas del viejo mundo. Y no solamente en Efeso, sino también a través de Asia y del mundo entero, era venerada como la Divina Madre. Y la referencia de este hecho la podemos hallar en el libro de Hechos, capítulo 19, versos 24 hasta el 27, en los que se relata la resistencia de varios de esta provincia a aceptar a Yeshua, pues se rehúsan a escuchar las enseñanzas de Pablo. Había un platero llamado Demetrio que fabricaba objetos de plata relacionados con la adoración a la diosa Artemisa, y le proveía no poca cantidad de trabajo para los artesanos. Él convocó a una reunión con ellos y con los que tenían actividades similares y dijo: Señores, ustedes entienden que esta línea de oficio nos provee con nuestro sustento y pueden ver y oír por ustedes mismos que no solo aquí en Efeso, pero prácticamente en toda la provincia de Asia, Shaul, Pablo, ha convencido y alejado a una considerable cantidad de gente diciendo que dioses hechos por manos de hombres no son en lo más mínimo dioses. Ahora, el peligro no es tan solo que la reputación de nuestro oficio sufra, sino que el templo de nuestra gran diosa Artemisa será tomado a la ligera. Podría terminar ella misma con su deidad, la cual es adorada a través de todo el mundo, siendo ignominiosamente despojada de su majestad divina. Al oír esto, se llenaron de ira y comenzaron a vociferar: Grande es Artemisa de Efeso. El culto a la madre y al hijo era conocido en tiempos pasados, pues en 1747 se encontró un monumento religioso en Oxford, de origen pagano, el cual exhibe a una mujer alimentando a un infante. Así vemos, dice un historiador, que la Virgen y el Hijo eran venerados en tiempos anteriores desde China hasta Bretaña, y aún en México la Madre y el Hijo eran venerados. Este culto falso se esparció desde Babilonia a varias naciones con diferentes nombres y formas. Finalmente se estableció en Roma y a través del Imperio Romano, mismo que después se convirtió en la Iglesia Católica. Uno de los mejores ejemplos de esta clase de paganismo lo podemos tener en la forma en la que la Iglesia profesante permitía a los paganos el continuar al culto a la diosa madre, solamente con un poco de diferencia y con otro nombre. Había muchos paganos que se sentían atraídos al cristianismo,
pero era tan fuerte en sus mentes la adoración a la diosa madre que no la querían abandonar. Entonces los líderes de la iglesia buscaron una similitud en la cristianidad, con el culto de los idólatras paganos para poder atraerlos en gran números y así añadirlos a ella. Pero, ¿a quién podrían usar para reemplazar a la diosa madre del paganismo? Pues claro, a María o Miriam, nombre real. La madre biológica de Yeshua. Era la persona más lógica que podían escoger. ¿Por qué entonces no permitir que los paganos continuaran sus oraciones y devociones a su diosa llamándola con el nombre de María, en lugar de los nombres anteriores con los cuales ellos la conocían? Esto le daba al culto idólatra de los paganos la apariencia de cristianismo y de esta forma ambos bandos podían estar satisfechos e incorporarse así a la iglesia romana. Algo que debes saber es que no llamaban a María o Miriam su nombre real. No empezó a ser venerada sino hasta el siglo VI. Y la idea de la Asunción proclamando a la Madre de Dios, lo cual es falso, fue hasta el siglo VIII. La mayoría aceptaron la creencia de la Asunción. Sin embargo, esta doctrina no se convirtió en un artículo de fe hasta tiempos recientes, cuando el Papa Pío XII declaró dogma de la fe católica. La Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrenal, fue ascendida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Munificentissimus Deus, el Papa Pío XII, 1950. La verdad es que no hay un solo capítulo o verso en las Escrituras que puedan defender semejante cosa, lo cual demuestra que es falsa dicha pronunciación. Al no tener forma de convertir al pueblo pagano, fue más sencillo venderles la idea de que sus dioses seguían siendo los mismos, solo que cambiaban de nombre, situación común en las culturas de aquellos tiempos y de estos. Pero eso no es lo importante, sino que hemos sido partícipes de cientos de años de engaño a un pueblo que, como dice el profeta Oseas en la Escritura, parece por falta de conocimiento, alejado de Yahweh, sumergidos en la idolatría, apartando sus ojos de lo verdaderamente importante, el Señor, Yeshua como camino y vida, y el Espíritu Santo, nuestro ayudador, el que nos guía, nos redarguye e instruye en justicia. Hemos sido engañados por tanto tiempo por la sencilla razón que nunca volteamos a ver la Escritura, porque ingenuamente creemos todo lo que nos dicen sin siquiera preguntarnos de dónde viene este dicho, sobre qué bases fundamenta esta creencia. Hemos simplemente sido víctimas de nuestra propia ignorancia consciente, esa que sabe que algo no está bien, pero aún así no se preocupa en buscar. Y lo peor es que nos hemos dejado guiar por otros en igual condición. Por ello bien decía Yeshua en Mateo 15:14. Así que no le hagan caso, son guías ciegos que conducen a los ciegos. Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. Cuando el culto a María se hizo una doctrina oficial de la Iglesia Católica en el año 431 después de Yeshua, fue precisamente en el concilio de Efeso, la ciudad de la diosa pagana Diana. Es obvia la influencia pagana que indujo al concilio a tomar esta decisión. Otro sitio del culto idólatra a la diosa madre fue Alejandría. Aquí era conocida bajo el nombre de Isis. Cuando el cristianismo se propagó hasta Alejandría, se hicieron convenios similares a los que se habían adoptado en Roma y Efeso. El culto idólatra pagano a la madre fue cuidadosamente inyectado a la cristianidad por los teólogos de la iglesia en dicha ciudad. Ahora, el simple hecho de que haya sido en ciudades como Alejandría, donde la idolatría pagana se mezcló primeramente con la cristiandad, muestra de manera definitiva la continuación directa del antiguo paganismo. Esto prueba más aún que el culto a María no es más que el antiguo culto popular a la diosa madre pagana, y se puede confirmar notando los títulos que se le confieren a María. Por ejemplo, María es frecuentemente llamada la Madonna. Este título no tiene absolutamente nada que ver con María, la mujer que fue escogida por Yahweh para llevar en su vientre al Mesías, a Yeshua mismo hecho hombre. En cambio, esta expresión es la traducción de uno de los títulos por los cuales la diosa babilónica era conocida, y Nimrod vino a ser conocido como Baal. El título de su esposa, la divinidad femenina, sería el equivalente a Balti. En castellano, esta palabra equivale a mi señora. En latín, mea domina. Y en italiano,
en una forma bien conocida, es Madonna. En las escrituras claramente indica que solo hay un mediador entre Yahweh y los hombres, y este es Yeshua, la escalera, el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Yeshua le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y Pablo también lo enseña en su primera carta a Timoteo capítulo 2 verso 5. Pues Yahweh es uno y hay un solo mediador entre Yahweh y la humanidad, Yeshua HaMashiach, humano él mismo. A pesar de esto, el catolicismo romano enseña que María también es mediadora, y es por esto que las oraciones a ella forman una parte muy importante en el culto católico. Pero, ¿cómo fue que María vino a ser conocida como mediadora? Nuevamente tenemos la influencia del paganismo, pues la madre diosa de Babilonia tenía nombres como Milita, que significa la mediadora. Así esto también pasó a la iglesia apóstata, la cual hasta hoy en día habla de María como mediadora. Otro título que proviene del paganismo y fue aplicado a María es el de Reina del Cielo. En ningún lugar del Nuevo Testamento se dice que María o Miriam, la madre de Yeshua, sea o tuviera que ser nombrada Reina del Cielo, pero este título lo poseía la diosa madre pagana que era adorada siglos antes de que María siquiera hubiera nacido. Sí, hacía mucho tiempo, en los días de Jeremías, que el pueblo adoraba a la Reina del Cielo y practicaban ritos que eran sagrados para ella, como podemos leer en Jeremías 7:18 al 20. Los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo. Y en este contexto es interesante notar que actualmente las mujeres de Papnos, Chipre, hacen ofrenda a la Virgen María como Reina del Cielo en las ruinas del antiguo templo de Astarte. Se adjuntaron representaciones de Isis y su hijo en un marco de flores. Esta práctica también fue aplicada a María, quien casi siempre es mostrada de la misma forma. Como bien lo saben los estudiantes de arte medieval, esto nos puede ayudar a entender por qué hubo flores en el mito de la Guadalupana. La diosa egipcia Isis era frecuentemente representada como parada en la luna creciente con 12 estrellas alrededor de su cabeza. Incluso esto fue adoptado por María, pues en casi todas las iglesias católicas romanas del continente europeo se puede ver cuadros de María en la misma forma. Otra referencia clara de la Guadalupana. La ilustración que acompaña, impresa tal como está en el Catecismo Oficial de Baltimore, Estados Unidos, muestra a María con las 12 estrellas alrededor de su cabeza y la luna creciente bajo sus pies, para satisfacer las mentes supersticiosas de los gentiles. Líderes de la iglesia apóstata trataron de hacer a María similar a la diosa del paganismo y exaltarla a una superficie divina para competir con la madre pagana. Con esto queremos mostrarte que no pases entero lo que te dicen. Ve a la palabra del Señor a buscar la verdad, porque es la única fuente que te puede abastecer de ella y darte certeza que en Yahweh es el único en el que debemos creer y en el único en que debemos poner nuestra confianza, porque conocerás la verdad y ésta te hará libre. Nos vemos hasta la próxima.